tomen su lugar y vamos a dar tiempo a los más pequeñitos para que salgan del santuario y tengan su actividad. Y nosotros nos quedamos a meditar en la palabra del Señor, y es justamente ese pasaje que acabamos de leer en el cual vamos a meditar, y voy a pedirles que tengan abierta su Biblia ahí en Deuteronomio capítulo 4. Leímos desde el 1 hasta el versículo 14, pero el sermón va a tocar los versículos 9 al 14, ¿verdad? Entonces, vamos a partir del versículo 9 hasta el 14 para meditar en la palabra de Dios. Y voy nuevamente a hacer la lectura de esos últimos versículos 9 al 14, que dicen de la siguiente manera: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tú en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Bueno, déjenme hacer una oración, hermanos. Padre Santo, gracias por tu palabra que acabamos de leer. Gracias porque por medio de ella tú siempre bendices a tu iglesia. Ahora, Padre Santo, te rogamos que podamos meditar en ella bajo la dirección de tu Santo Espíritu, y que habla a nuestro corazón para hacernos cada vez más espirituales delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Antes de predicar, quiero decir a los hermanos de la clase de bautismo de nuevos creyentes que por una particularidad que tuve el día de hoy no pude estar con ustedes, hermanos que se van a bautizar. Tengo una lista de los siguientes hermanos: Carlos Orizaba, Héctor Domingo Hernández Madrigal, Ángela Noemí Saavedra Aguilar, Joaquín Estrada Fuentes, David Emanuel Estrada, César Isaac Estrada, Alejandro López Aguilar, María Guadalupe Reyes y Víctor Gutiérrez Reyes. Son la lista de hermanos que se van a bautizar. Necesito el próximo domingo que no falten. Voy a hablar con cada uno de ustedes, y si Dios nos lo permite, vamos a fijar la fecha para los próximos bautismos. Entonces, hermanos que se van a bautizar, tomen nota de esto, por favor. Y bueno, hermanos, pasamos a la predicación de la palabra del Señor. Y esta lleva un título, como siempre se acostumbra un servidor. Ese título es el siguiente: un triple compromiso con Dios. Un triple compromiso con Dios. Y cuando hablo de un triple compromiso con Dios, no hago referencia a 3 tipos de compromiso, sino a un mismo compromiso dirigido a 3 diferentes tipos de grupos en particular. Y un compromiso es un acuerdo que nos liga o nos une a alguien o a algo.
En el libro del Deuteronomio, Moisés hace una recapitulación o reiteración de la ley de Dios para el pueblo, por lo que al libro del Deuteronomio se le conoce como la segunda ley. Esta segunda ley fue referida previamente a que el pueblo del Señor pasara el río Jordán y comenzara a tomar posesión de la tierra prometida. Y en esta ocasión, este pasaje leído, que originalmente se expresó antes de pasar aquel río, hoy lo leímos después de pasar el año o de pasar al año nuevo. Y nos sirve para que el pueblo del Señor de esta iglesia local recordemos un triple compromiso con Dios para este año 2012. Veámoslo, hermanos, veamos. Vamos a ver, en primer lugar vamos a analizar el compromiso personal. El compromiso personal. Ahora, ¿qué es lo que compromete el compromiso personal? Bueno, 4 cosas. Primeramente, están en el versículo 9. Compromete nuestra alma. Vean lo que dice el versículo 9 en sus primeras frases. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Hasta allí. Guárdate y guarda tu alma con diligencia. El compromiso personal compromete nuestra alma. ¿Qué es el alma? Bueno, el alma, dicen los que saben, que es el depósito de las emociones y el conocimiento en el ser humano. Es una definición que es aceptable, pero en el término bíblico y en el término que estamos hablando, el alma es aquella parte inmortal del hombre, aquella parte que no muere una vez que la muerte, que es la cesación de todas las funciones del organismo, ha llegado. Hay una parte que no muere. Por eso allá en Eclesiastés nos dice, antes que el alma vuelva a Dios, que quien la creó. De manera que el alma es aquel aliento de vida que Dios puso en aquel primer hombre o varón llamado Adán, después de que lo creó, después de que le dio forma. Le dice la Biblia, sopló en su nariz aliento de vida. Hay otra versión que dice hálito de vida, y agrega, y fue el hombre un ser viviente. De manera que a eso me estoy refiriendo, a esa vida que Dios le dio al hombre. Ese es el alma, que vuelve a Dios, que la da una vez que este cuerpo cumple su fecha de caducidad y muere. De manera que lo primero que este compromiso personal compromete es, y estamos hablando de este compromiso con Dios, es el alma. Porque el alma Dios no la dio, porque el alma le pertenece a Dios. Porque aunque este cuerpo también le pertenece a Dios, este cuerpo el Señor lo tomó del barro, del polvo de la tierra, y dice volverá al polvo de la tierra. Pero el alma, esa Dios la dio y vuelve a su Creador. Y lo primero que se compromete en este compromiso con Dios es el alma, hermanos. ¿Y cuántas veces decimos que le pertenecemos a Dios, pero hacemos con la vida lo que queremos? ¿Cuántas veces? Bueno, el compromiso con Dios compromete nuestra alma. Y es nuestra mientras tenemos vida, y luego vuelve a su dueño, al dador de la vida, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo con nuestra alma? ¿La hemos realmente comprometido con Dios? ¿O la estamos comprometiendo a las cuestiones personales y egoístas de este mundo? Bueno, ¿qué más compromete este compromiso personal? Bueno, no solamente compromete nuestra alma, también compromete nuestra memoria. El versículo 9 sigue diciendo, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Nuestra memoria. ¿Qué recuerdos tiene?
tenemos muchos recuerdos. Ahora sí que, pues usted pídame un recuerdo bonito y le digo uno bonito, pídame uno triste y le digo uno triste, pídame uno que me enojé y a lo mejor no se lo digo, pero sí lo recuerdo. Tenemos recuerdos. Y los recuerdos, ¿para qué estarán allí si ya son esos, solo recuerdos? Bueno, tienen un propósito también. No hay que vivir en el pasado, pero sí hay que recordar el pasado para cosas provechosas en el presente con proyección al futuro. Sin embargo, en este compromiso con Dios es bueno recordar lo que Él ha hecho con nosotros. ¿Quién era yo antes? ¿Y quién soy yo ahora? ¿Qué hacía antes? ¿Qué hago ahora? Y ese recuerdo nos debe motivar a ver lo que Dios está haciendo en mi vida, el cambio que Dios está operando en mi corazón. Y yo les dije en el boletín de la pasado que lo conservaran, que ahí venía un test de varias preguntas que si todas contestamos bien delante de Dios, que sí honestamente, estaremos logrando el 100% de las respuestas y será un buen parámetro para que frecuentemente lo estemos revisando, tal vez mes a mes, y de esa manera nuestra vida espiritual pueda tener un parámetro. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante estar recordando lo que Dios ha hecho. Por eso este libro se llama el Deuteronomio, porque era un recordatorio de todo lo que Dios había hecho al pueblo, para que no lo olvidaran. Estaban por entrar a una tierra que Dios les había dado y que Dios les iba a ir entregando. Dijo, no te la voy a entregar así toda de un jalón, voy a ir poco a poco dándotela. Pero vas a conocer naciones y gente que tiene otras costumbres, otras tradiciones y que adoran ídolos y que no temen a Dios. Mas tú guárdate, cuídate de no hacer lo mismo. Y una de las maneras para no hacer eso es estar recordando la enseñanza, lo que pasó. Dice una frase de la política, muy común en la política, que el país que no aprende de sus errores, ¿qué? Está condenado a repetirlos. ¿Sí? Si no recordamos los errores que hemos hecho como país, vamos a seguir cayendo en lo mismo como hasta el día de hoy, como país. Bueno, mucha culpa es nuestra, otra no tanta, porque pues, los políticos se disfrazan del hombre maravilla y nos hacen creer que ellos sí tienen la solución de todo. Con esto lo único que comprobamos es que la solución está en Dios, no en la gente. Pero es importante este compromiso con Dios, compromete nuestra memoria para no olvidar lo que Él ha hecho desde tiempo antiguo en la palabra de Dios y desde tiempo antiguo en mi vida cuando yo me entregué a Cristo. ¿Hace cuántos años se entregó a Cristo? Bueno, usted sabe, haga la cuenta y empiece a sacar los años que lleva como cristiano. Y recuerde cómo Dios no le ha dejado. Recuerde cómo el Señor ha estado a su lado. Recuerde cómo el Señor le ha protegido y le ha dado su presencia y compañía. Esas son las cosas que no debemos olvidar y que están comprometidas en este compromiso, ¿verdad? Compromiso personal. ¿Qué más compromete? Dijimos el alma, la memoria, pero también compromete nuestra fidelidad. Vea lo que sigue diciendo el versículo 9. Cuando dice, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Eso es fidelidad. Que una vez que recordamos lo fiel que ha sido el Señor, yo le sea fiel y no me aparte de Él. No se aparte mi corazón, sino que todos los días de mi vida yo le sea fiel al Señor por ese compromiso que Él hizo conmigo. Al salvarme, al amarme, al escogerme, al hacerme parte de un pueblo, esta iglesia. Que van a pasar cosas difíciles, sí,
¿Que vamos a sufrir? Sí. ¿Que va a haber problemas? Sí. La Biblia no nos engaña. La Biblia no nos dice, una vez que te entregues a Cristo, tu vida va a ser puro caminar sobre algodón. La Biblia no engaña a nadie, Dios menos. Al contrario, Dios no lo dice, y el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estamos en día de victoria, hermanos, en día de victoria. En medio de la victoria, hermanos, Dios nos permite pasar por problemas. ¿Sabe por qué? Porque son a través de los problemas donde vamos a disfrutar y a saborear la victoria. Yo no conozco una victoria que se gane sin luchar. ¿A quién le van a hacer victorioso? Así nomás aplastado allí. Hay que luchar, hay que enfrentar los problemas, las luchas, las adversidades para tener victoria. No puede haber victoria si no hay una guerra, una lucha, una adversidad. Y Dios quiere que seamos victoriosos, por lo tanto, tenemos que enfrentar adversidades en esta vida. Pero el Señor ha sido fiel. Por eso le dice claramente, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Eso es fidelidad. Y debemos comprometer esa fidelidad, hermanos, para que ante lo que venga, ante lo que suceda, fieles al Señor, fieles. Dios está haciendo algo en nuestra vida, y para que Él haga ese algo, tiene que haber luchas, si queremos ver victorias. La fidelidad del Señor está ahí, pero de la fidelidad del Señor no discutimos nada. Él es fiel, pero de la nuestra, ¿qué tal? ¿Somos fieles al Señor? Bueno, en este compromiso personal, eso se compromete. El alma, la memoria, la fidelidad y algo más. Nuestra obediencia. Nuestra obediencia. Por eso ese versículo 9 termina diciendo, el versículo 9 dice, antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ese es el compromiso personal de todo papá y mamá y adulto en esta vida cristiana. Compartir esa enseñanza a los suyos, a los hijos. ¿Por qué? Porque hay que esta enseñanza tiene que ir trascendiendo. Y a veces hay quienes en la calle no quieren esta enseñanza. Usted va y les habla de la palabra de Dios y no quieren nada. Apenas saben que somos cristianos y nos ven la Biblia y no, yo tengo mi religión, yo quiero seguir como soy, tú por allá, respétame, ¿no? Pero en el hogar Dios le da criaturas que desde pequeñitos usted va a moldear con esa enseñanza. Los va a enseñar, les va a decir que Dios les ama, les va a decir todas las cosas que Dios ha hecho en su vida. Y les va a decir qué es lo que Dios hizo para salvarle, cómo entregó a Cristo Jesús. Y que eso es lo que de esa manera usted va a poder estar obedeciendo a Dios. De esa manera, siendo obediente. ¿Cómo? Enseñándole a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y así se van a ir las generaciones. Y esa es una de las maneras más hermosas en la cual este compromiso personal con Dios se puede cumplir. Por eso vamos a ver qué dice primera carta a los Corintios. No pierda esta escritura, pero vamos a primera a los Corintios capítulo 6. Para ver lo que dice el versículo 12, que dice de la siguiente manera. Todas las cosas, primera a los Corintios 6, 12, sí. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Brinquémonos ahora a los versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio.
glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Si ya le entregamos nuestra vida a Cristo, estamos comprometidos con Él. Y lo primero que se compromete es el alma. Todo me es lícito, sí, pero no todo conviene. Tengo un compromiso con Dios. Pues fui comprado por precio. Ese precio lo pagó Dios con la sangre de su Hijo. Si yo me he acogido a ese beneficio espiritual de ser lavado por la sangre de Cristo, ahora, hermanos, ya no soy mío, ya dice Pablo, ya no sois vuestros. Entonces ya no puede hacer usted con esa vida lo que se le dé la gana. Ahora vamos a hacer lo que Dios quiere. Sin importar las adversidades. Esas Dios las está permitiendo para algo. La Biblia enseña que nada pasa sin que Dios lo permita. Y que si Dios lo permite es con un propósito. Y ese propósito se está cumpliendo. Por eso es bueno darle gracias a Dios por lo que está pasándonos, sin importar lo que sea. Y es hermoso haber escuchado el testimonio de nuestra hermana Maritere aquí al frente. Porque aunque dijo dos cosas importantes, yo no sé ni el por qué ni el para qué de esto. Pero yo solamente sé que así Dios lo quiso. Y estoy agradecida con Dios. Esas son las cosas claves. No tenemos que saber todas las cosas. O a ver, no, Señor, espérate, a mí primero me explicas antes de aceptar eso. A ver, ya luego vemos si lo acepto. No, hermanos. No. Las cosas del Señor no las tenemos que antes entender. Las tenemos que aceptar por fe. Sabiendo que el que entiende y tiene bajo control todo es Dios. Por eso estamos hablando en este triple compromiso con Dios. Y vimos el compromiso personal. Esto es cada uno. Vamos a ver en el segundo lugar, el compromiso congregacional. O sea, como iglesia. El compromiso congregacional. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que implica este compromiso congregacional? Bueno, 4 cosas. Mire, en primer lugar, implica la presencia reunida del pueblo de Dios en el templo. Vea lo que dice el versículo, volvamos a Deuteronomio 4 y vea lo que dice el versículo 10 en su primera parte. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo, hasta allí. Cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo. Por eso es una de las cosas que un servidor lucha desde que llegué a esta iglesia. La reunión del pueblo del Señor. La congregación de los hijos de Dios. No es porque yo quiera ver esto lleno para que cuando yo suba aquí todos me vean, hermanos. No es para que usted venga aquí nomás a llenar aquí para que esté esto atiborrado así. Es porque está en la palabra de Dios. Porque un servidor como pastor en esta y en la otra iglesia que yo estuve, esa era una de mis luchas. Que la gente se congregue, que los hijos de Dios se congreguen, se reúnan, tengan deseos de estar juntos, unidos, reunidos, adorando a Dios. Fíjense, lo que Dios le decía a Moisés, reúneme el pueblo. Eso es lo que a mí me dice siempre, reúneme al pueblo. Yo estoy duro y hermanos vengan, y hermanos no falten, y hermanos, y hermanos, y hermanos. En la iglesia que yo era pastor antes, una hermana enfermó, y ya que me avisaron que la hermana estaba mala y grave, bueno, pues ahí voy a visitarla, voy a verla, y pues en un mar de lágrimas porque estaba enferma, porque el Señor, y porque hubo que hablar mucho con ella. La seguí visitando constantemente hasta que pasaron más o menos como 4 o 5 meses de que no sanaba. Y un día que la encontré, ya no estaba llorando, pero estaba muy reflexiva, muy callada, y me dijo unas palabras que me di cuenta que
por fin Dios le había hecho entender el propósito de tenerla ahí enferma. Me dijo, ¿sabe qué, hermano? He pensado mucho y ahora entiendo algo. Creo que ahora que estoy enferma, Dios me ha hecho entender cuánto tiempo desperdicié por hacer otras cosas y dejé las reuniones en el templo, hermano. Y estos 5 meses que llevo acostada, digo, ahora entiendo esto. Y cuánto valoro el deseo de sanar, porque si Dios me sana, hermano, de la iglesia usted no me va a sacar nunca. Bueno, hermano, le dije, qué bueno que Dios le está haciendo entender eso. Porque a veces tiene que pasar algo así para que Dios nos haga entender la prioridad de estar delante de Él reunidos. Pero no queremos. Aún el Señor Jesús, desde el monte viendo Jerusalén, lloraba, decía, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Y a veces así somos, no queremos. Ay, ¿para qué tanto templo, hombre? Ay, qué aburrido, siempre lo mismo. Bueno, el propósito bíblico es reúneme el pueblo. Mire lo que dice Deuteronomio 12. Vamos a Deuteronomio, aquí mismo, capítulo 12, y vea lo que dice los versículos 5 y 6. Dicen así: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese, ¿qué dice? Buscaréis. ¿Y qué? Ese buscaréis y allá iréis. Ese buscaréis y allá iréis. Nos tiene que costar venir y buscar este lugar, buscar el tiempo, organizarnos de modo de que nada nos estorbe y venir, hermanos, venir. Y sigue diciendo el versículo 6: y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. ¿Qué le parece? No nomás es buscar y venir, sino también venir con una ofrenda, ¿no? Y la ofrenda principal, más que la monetaria, el diezmo y la ofrenda, es el corazón. El corazón con el que hace usted las cosas. De eso hablaba en la clase, ¿verdad? De la ofrenda, con qué actitud la da, la entrega. Sí, hermanos. El compromiso congregacional implica la presencia reunida del pueblo de Dios en el templo. Es un compromiso congregacional. Por eso cuando usted se hizo miembro de esta iglesia, usted le prometió al Señor que iba a apoyar las actividades de la iglesia con su presencia. No sé si hasta el día de hoy ha cumplido este compromiso con Dios. ¿Qué más implica este compromiso congregacional? Bueno, implica oír, aprender, vivir y enseñar la palabra de Dios. Volvamos a Deuteronomio 4 y vea lo que sigue diciendo el versículo 10 en su segunda parte. Dice, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo, y aquí viene, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Aquí está el propósito para el cual venimos a este lugar. Sí, hermanos, nos venimos también a ver unos a otros, pero eso es muy secundario, pero es también necesario, pero no es lo principal ni lo primario. Lo principal aquí es oír la palabra de Dios. Por eso dice claramente, para que yo les haga oír mis palabras. Ciertamente está predicando Fernando del Amor a un fulano común y corriente.
a quien Dios escogió para ser el pastor de esta o de cualquier otra iglesia donde Dios me lleve más adelante. Pero es Dios el que les está hablando, porque yo no predico ni uso nada fuera de la palabra de Dios, y es Dios quien les está haciendo oír su palabra. La responsabilidad de ahora es de usted, porque la palabra del Señor usted la ha oído, y el compromiso es de esta iglesia con Dios. Oír también es aprender, por eso sigue diciendo claramente, las cuales aprenderán, no nomás es oír y así oír y que entre por unas orejas y me salga por la otra, es oír y retener, aprenderlas. ¿Y qué es aprenderlas? Es más que saberlas de memoria, hermanos, porque yo no puedo saber chorrocientos pasajes de la Biblia de memoria, pero si nomás los tengo ahí como conocimiento, ahí en el disco duro del cerebro, pues ¿de qué me sirve? De nada. Pero no nomás es oír, aprender, también es vivir. Por eso sigue diciendo el versículo 10, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren. Eso es, hermanos, vivir. Hay que tener temor de Dios. Temor de Dios. Eso es lo que hace la gran diferencia entre la vida del creyente y la vida del incrédulo. Sí viven los dos, pero uno vive sin temor de Dios y el cristiano vive con temor de Dios. ¿Y qué más? Bueno, enseñar también, enseñar la palabra de Dios. Por eso el versículo termina diciendo, para que temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Otra vez el compromiso de la enseñanza, hermanos. Y es a los niños, porque ya ellos no van a batallar como lo hicieron los grandes que conocieron la palabra de Dios ya de grandes. Ya cuando llegaron al conocimiento de la palabra de Dios con todas las mañas posibles, habidas y por haber. En cambio el niño, como dice la Escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero hay que instruirlo bien. Para eso hay que traer a los hijos. Pero son los padres los responsables de que los hijos vengan. Porque el niño no va a tomar el camión desde sabe qué colonia, o no va a agarrar el carro y se va a llevar el carro de papá. Tiene que traerlo el papá y la mamá. Eso es importantísimo, hermanos. Por eso estamos diciendo este compromiso congregacional implica la presencia reunida del pueblo de Dios en el templo, implica oír, aprender, vivir y enseñar la palabra de Dios. ¿Pero qué más implica? Bueno, implica la presencia espiritual de nuestro Dios. Vean lo que dicen, volvamos allá de estamos en Deuteronomio 4, vean lo que dicen los versículos 11 y 12. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Recuerden aquel monte que ardía en fuego, que había una gran columna de humo, al cual solamente Moisés se podía no solamente acercar, sino subir. Pero es interesante la figura del monte. ¿Por qué cree que los grandes monasterios y templos más famosos están en montes? Por esto, tomado de la Biblia. Pero lo más triste es que no tiene que ser un monte. La idea del monte es una idea más de tipo espiritual para acercarse más a la presencia divina. Pero la palabra monte o el monte es un sinónimo también del templo, del lugar a donde hay que ir a adorar. Por eso aquella vez que Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, ¿se acuerdan? Dice que subían, porque era esa costumbre de edificar templos en los montes.
con esa idea de estar más cerca de Dios, más elevado del nivel terrenal de pecados, ¿verdad? Esa es la idea. Pero en lo espiritual, hermanos, no tenemos que andar buscando un monte para edificar un templo. El templo está en cualquier lugar. La idea del monte nos habla de algo más espiritual con Dios, ¿verdad? Y eso, por eso la presencia de Dios estaba allí en el monte. ¿Cuántos templos están en montes famosos? Pero ahí la presencia de Dios ni por ahí ni pasa siquiera. Están llenos de hermosura y de decoración y de lujo, pero ahí el Señor no está. ¿Por qué? Porque el Señor busca un lugar donde su presencia sea reverenciada, como en aquel tiempo el pueblo del Señor. Dice que el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas. Imagínense aquel fuego en medio de aquella oscuridad, aquella nube de humo y de todo, cómo el Señor hablaba a través de ello. Y yo me imagino que el pueblo estaba impactado viendo aquel espectáculo. Ahora ya no, pues como no pasa nada, como aquí no sale lumbre ni nada. Pero no, hermanos. Esta tenía una enseñanza espiritual donde Dios hablaba con el pueblo mediante aquel fuego y la gente oía, pero no veía figura alguna. Precisamente para eso, para no llenar el templo de figuras como lo tiene la Iglesia Católica, atestado de monigotes por todos lados, yendo contra la palabra de Dios. Pero bueno, ellos alegan que Dios les mandó a hacer, solo porque a Moisés le dijo, hazte una serpiente. De ahí se agarran de ese pasaje. Pero no se ponen a pensar cómo luego aquella serpiente fue hecha pedazos y tirada al río y se llamó cosa de bronce, porque hizo tropezar al pueblo en idolatría justamente. Pero Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente para que el que la vea sea salvo, no para que luego la adoren. Y fue lo que el pueblo hizo. Pero bueno, hasta enseñan más la palabra de Dios, que es lo más triste, para vergüenza de ellos y responsabilidad de Dios también, ellos con Dios. La presencia espiritual de nuestro Dios, hermanos. Dios está presente, dice un himno, y lo está. Por eso tu corazón, tu mente y todo debe estar concentrado en lo que estás oyendo. No te fijes si es Fernando de la Mora o fulano de tal el que está aquí atrás. Es la palabra de Dios a la que debes poner atención. Y debes recibirla porque es la palabra de Dios. Porque Dios está presente y bendice su palabra. Eso es lo que importa, hermanos. El compromiso congregacional, la presencia espiritual de nuestro Dios. Mira lo que dice Salmo 95, por favor. Este Salmo 95 es bellísimo. Todos los salmos, pues sería injusto decir que este y otros, todos, pero es muy interesante lo que dice este Salmo en sus primeros 2 versículos. Salmo 95 dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Y podíamos leerlo todo, pero solamente hasta allí, ¿verdad? Salmo 95 del 1 al 3. ¿Qué le parece? La presencia de Dios ante quien debemos venir con esa actitud. Por eso yo le digo, también saludarnos es muy importante, pero eso es secundario. ¿Y cuántos venimos nomás con el propósito de encontrarme con fulano, sultano, mengano, pero no con Dios? Y nuestro propósito, el de todos y cada uno, aún el de los niños, inculcárselo es, vamos a ir a encontrarnos cada uno con Dios, a estar cada uno en comunión con Dios. Además, volvamos ahí a Deuteronomio 4 para ver qué es lo que implica este compromiso congregacional. Bueno, implica el pacto de Dios con su pueblo. Versículo 3, el pacto de Dios con su pueblo. Y Él os anunció su pacto,
el cual los mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. En aquella ocasión fue literal, 2 tablas de piedra que primero dice la Escritura, Dios escribió con su dedo, así lo dice. O sea que fueron obra de Dios directamente y las entregó a Moisés. Ya la segunda, después de que Moisés la rompió por haberse enojado tanto ante la idolatría del pueblo, que a veces así es el pueblo del Señor, después de haber visto tantas maravillas, nomás porque no veían a Moisés, creyeron que ya había que hacerse otros dioses, y habían olvidado todo lo que estaban viendo, el monte humeante y el fuego y tantas cosas. Y así somos, hermanos, con frecuencia nos olvidamos de las cosas que Dios nos hace ver y olvidamos tantos beneficios del Señor y nos hacemos muy idólatras, no porque adoremos una imagen, una pintura, un muñeco, pero porque muchas veces sí anteponemos antes de Dios cosas que yo considero más importantes. Y eso es la manera de cada quien ir haciéndose de su ídolo personal. El pacto de Dios con su pueblo. Vamos a ver qué dice segunda carta a los Corintios, por favor. Segunda carta a los Corintios. En aquella ocasión, como vemos, el Señor sí puso su voluntad, su palabra escrita en piedra, en tablas de piedra, pero el Señor ahora quiere que estén en las tablas del corazón. Segunda a los Corintios 3, 2 y 3. Segunda a los Corintios 3, versículos 2 y 3 dicen así: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahí está ahora, debe estar la palabra del Señor, en el corazón. Y allí debe estar escrita con el cincel del Espíritu Santo, grabadas, para que no las olvide, para que las tenga siempre, para que eche mano de ella en cualquier situación, para que ante ningún problema me amedrente ni me desanime. Ese es el pacto de Dios con su pueblo, que su palabra more en nuestro corazón, aquí, en el lugar más importante. Porque el Señor dijo, porque del corazón salen los hurtos, las blasfemias, en el incrédulo, en el corazón ahí debe salir la palabra de Dios, debe brotar ella. Volvamos una vez más, por favor, a Deuteronomio 4 para ver ya, por último, estamos viendo un triple compromiso con Dios. Vimos el compromiso personal, el compromiso congregacional y ahora, en tercer lugar, vamos a ver el compromiso ministerial. O sea, el del pastor. Pero es importante que la iglesia lo conozca, porque pues de otra manera, entonces, el pastor, ¿para qué quiere este compromiso si no hay iglesia? ¿Verdad? El compromiso ministerial, ¿qué es lo que exige? Bueno, exige asumir el mandato del Señor. Versículo 14 dice en su primera parte: a mí también me mandó Jehová. Vean, a mí también me mandó Jehová. Es obvio porque el pastor, como líder o responsable de la enseñanza espiritual de la palabra de Dios, tiene que tener también esa señal de autoridad. El pastor es el primero, hermanos, en que tiene que someterse a la palabra de Dios firmemente. Porque el Señor se lo ha mandado. Es interesante cómo cuando ve uno a los políticos con tanta desfachatez y descaro hacer la toma de protesta y levantan su mano y se ponen derechitos y la primera es que ponen seria la cara y les dice
Si no, que el pueblo se lo demande, y protesto. Están haciendo un voto, una promesa a un pueblo al cual no le van a cumplir, del cual se ríen, al cual nomás le interesamos para seguirnos sacando hasta el último centavo que puedan. Bueno, eso nos debe llevar a pensar que nosotros también, igual que Dios, protestamos delante de Él para cumplir y hacer cumplir su palabra. A mí también me mandó Jehová. ¿Sí? El compromiso ministerial exige asumir el mandato del Señor, pero también exige enseñar a cabalidad la palabra del Señor. Por eso sigue diciendo el versículo 14, a mí también me mandó en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y los juicios, que os enseñase. Hace poco les decía yo en una predicación que tengo aquí más de 3 años. Si sacáramos un balance de la enseñanza que se ha dado desde aquí nada más, no digo en clase, no digo los viernes, desde aquí nomás, desde el púlpito, ¿cuánta enseñanza se ha dado, hermanos? ¿Cuánta? Bueno, yo podría enumerarles una lista, podría hacer una lista de todas las predicaciones, desde la primera predicación que ya como pastor di en esta iglesia, y decirles cuántas predicaciones he dado, mañana y tarde, porque son, gracias a Dios, aquí no es como en la iglesia católica, que el sermón de las 9 se lo chutan luego a las 12 otra vez. Aquí es distinto cada uno, cada domingo, cada semana, cada mes, cada año. ¿Cuántas enseñanzas se ha dado? Bueno, pues no lo sé, yo ese es un compromiso con Dios. Usted no sé qué está haciendo con la enseñanza, ya eso Dios se lo va a demandar a usted. Pero por enseñanza yo me he esforzado a que por lo menos por eso el pueblo del Señor no puede decir que no hubo enseñanza. Enseñar a cabalidad la palabra del Señor. Mire lo que dice segunda de Pedro, por favor. Vamos a la segunda carta del apóstol Pedro, porque es muy importante lo que dice esta carta, allá en el capítulo 1. Vea lo que dice el versículo 12. Segunda de Pedro 1:12. Dice segunda de Pedro 1:12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Qué le parece? Sí, ¿de qué va a predicar el pastor? No, pues, de eso ya lo sé. No, pues mejor me quedo a ver el partido, está mejor. El día que predique de algo nuevo, ¿sabe qué? Pues nunca. Porque la palabra del Señor es única. Y la venimos predicando desde que el Señor la ha dado. Y realmente no hay nada nuevo bajo el sol, dice el Eclesiastés. Todo lo que está aquí, eso ya se ha predicado muchas veces. Y dice Pedro, yo no dejaré de enseñar las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis. ¿Sabe qué? No es que lo sepa, es que lo viva. Eso ya lo sé. Bueno, ya lo estás viviendo. Ya lo vives, es una realidad. Así que, por eso, hermanos, el compromiso ministerial es enseñar a cabalidad la palabra del Señor. El compromiso ministerial además exige instar a la congregación a vivir la enseñanza del Señor. Vean lo que sigue, volvamos a Deuteronomio 4 y vean lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Allí dice, para que los pusieseis por obra, para que los pusieseis por obra. Eso decía yo ayer en la graduación, durante la graduación. Yo les decía, sí hay que tener el conocimiento previamente antes del examen y de la graduación, pero no nomás hay que tenerlo, hay que obedecerlo, hay que cumplirlo. No es nomás para que me pongan la insignia y me pongan el adorno y me diga, me gradué, qué bonita sonrisota de oreja a oreja. Pues eso es nada, hermanos, eso no es compromiso, eso no compromete a nadie.
Claro que hay que reconocer el esfuerzo de aprender algo, y eso es lo que ayer se hizo, pero lo importante no es nomás aprender, es dar algo mucho más de eso, vivir, obedecer, cumplir la palabra del Señor. Por eso dice la Escritura claramente, para que los pusieseis por obra, para que los vivamos. La palabra del Señor debe ser vivencial. Sí, debe ser vivencial. Pero, ¿qué más exige esto? Bueno, por último, exige comprometer a la congregación a dar testimonio del Señor en todo lugar y situación. Dar testimonio del Señor en todo lugar y situación. Por eso el versículo 4 termina diciendo, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Imagínense los lugares y situaciones nuevas que el pueblo del Señor iba a ver en esa tierra. Y era oportunidad de dar testimonio de que ellos eran distintos, que no eran igual que todos, que ellos no tenían, que para ellos estaba prohibido la idolatría y todas las costumbres paganas de los pueblos que no conocían a Dios. Y eso es lo que el Señor sigue diciéndonos al día de hoy, que en todo lugar y situación, allá afuera, aquí es fácil parecer cristiano. Hermanos, cantemos el himno fulano. Adiós. Vamos a leer, ¿sí? Vamos a dar ofrenda. Todos hacemos lo mismo. Aquí es fácil ser cristiano o parecer cristiano. Allá afuera. Allá es la oportunidad para dar testimonio en todo lugar y situación de quiénes somos. ¿Quiénes somos? Mire, vayamos por favor a Hechos 26. Hechos 26, para que usted vea a qué me estoy refiriendo. Y vean lo que dicen los versículos 22 y 23. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ese es el propósito, el que Pablo tenía. Ese es el testimonio que debemos dar en todo lugar y situación. Anunciar el mensaje de Cristo con mi vida, no diciendo nada ni yendo nada contra la palabra del Señor. Que mi vida sea respetuosa de todo y de todos, pero que yo les hable la verdad y les diga a la gente que necesitan a Cristo el Salvador. Un triple compromiso con Dios incluye a cada creyente fiel, incluye también a cada iglesia verdadera y además incluye a cada ministro temeroso de Dios. El mensaje que Dios entregó a su pueblo mediante su siervo Moisés, hoy la palabra de Dios nuevamente lo entrega a su iglesia mediante su siervo y sincero servidor de todos ustedes. Solo resta que aceptemos este compromiso con Dios y que cada uno lo cumplamos, porque es con Dios el compromiso. Pues la Escritura dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y termino con una frase que dice así: los compromisos con Dios se cumplen encomendándose a Él. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, muy amable.